Queremos dar una cordial bienvenida al servicio de la Iglesia Bautista Hispana, hoy domingo 21 de junio del año 2020. Hoy es el día en que el mundo celebra el Día del Padre. Nuestra iglesia ha celebrado todo el año el Día de nuestro Padre Dios. Y queremos en este día alabar el nombre de nuestro Padre Dios y también tener un breve reconocimiento a los padres. Según la ordenación de nuestro gobernador, debemos usar la mascarilla todo el tiempo. Así que porque el templo está vacío, mantendremos la mascarilla usada algunos, otros no. Pero cuando ustedes vengan al templo, todo el mundo va a usar mascarilla. Que Dios les bendiga y ahora preparémonos para adorar a Dios y nuestro querido hermano Romeo Reyes nos va a dirigir en este servicio. Y esperamos la bendición del Señor. Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí, hermanos, para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y traemos adoración a Dios. Queremos gozarnos con ustedes en esta mañana, hermanos. Así es de que en este servicio virtual adoraremos todos juntos al Señor. Y para comenzar nuestro servicio, hermanos, le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Miriam Torres, que nos dirigirá con un preludio al piano. Amén. Amén. El llamamiento a la adoración en esta mañana nos lleva a un texto muy hermoso que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Les invito a que cierren sus ojos y tendremos la oración de invocación en esta mañana. Amado Padre, que moras en lo alto del cielo, en esta mañana, oh Dios, venimos como pueblo suyo, como hijos suyos, Señor, para adorar su nombre. Invocamos, Señor, su presencia al contorno de mis hermanos que están en este lugar y de mis hermanos que nos estarán viendo, Señor, desde sus casas. Una bendición para cada uno de ellos, mi Dios, una bendición para cada uno de los que están en este lugar, de los que tomarán parte en este servicio, donde todos, Señor, queremos traerle lo mejor de nosotros para usted en esta mañana. Reciba pues, Señor, nuestra adoración y le invitamos a que su Espíritu, Señor, continúe en este lugar. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. A continuación, hermanos, vamos a invitar a nuestra hermana Sara Hernández, que nos dirigirá en un hermoso himno, que es el himno número 22. A Dios demos gloria. Himno número 22. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. Isaías 42, 12.
Dios la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Al Señor nunca el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria. Bien, hermoso himno, el cual hemos entonado a la gloria del Señor. Y ahora viene un tiempo muy especial en el cual nuestro hermano pastor, el doctor Enrique Torres, dará bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio y también dedicará las ofrendas y nos traerá los anuncios. Así que el tiempo con el hermano pastor. Es muy difícil para mí hablar usando una mascarilla, pero tenemos que aprender. Y como pastor debo dar el ejemplo. Como pastores debemos dar el ejemplo. Así que bienvenidos al servicio aquí en la casa de Dios, en nuestro templo. Nos gozamos en que usted esté siguiendo este servicio a donde usted esté. Y nuestra oración es que Dios les proteja y que haya paz y gozo en sus hogares. Bienvenidos. Pasaremos ahora a adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y el texto bíblico dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí el pastor y la pastora depositan su diezmo, nuestro hermano Reyes y algunos hermanos más tienen sus ofrendas. Dios, amén y amén. Gracias. Vamos a orar, vamos a dedicar las ofrendas y los diezmos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos das tanto. Y Dios amado, con gozo en nuestros corazones, hemos traído tus diezmos y ofrendas aquí al altar. Y también, Señor, bendecimos los diezmos y ofrendas de nuestros hermanos en sus hogares que lo están, Señor, juntando. Bendíceles, cuídales y dedicamos estos diezmos y estas ofrendas a la honra y a la gloria tuya. Tú multiplícalo. En Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Tengo algunos anuncios que dar. Y uno de los más importantes, y quiero que pongan mucha atención,
es el anuncio que se reunieron los líderes de nuestra iglesia esta mañana y estuvimos orando y creemos que porque los equipos que nosotros hemos ordenado para desinfectar el templo después de cada servicio no han llegado y no queremos ofrecer un templo que no tenga todas las medidas de seguridad. Los líderes de nuestra iglesia, el pastor, hemos acordado posponer la apertura de nuestro servicio en vez del 5 de julio al 2 de agosto, por seguridad vuestra. Entonces, todos los que se han registrado, de los cuales tenemos como 216 personas registradas para empezar, el domingo 5 de julio vamos a guardar todo para el mes de agosto. Así que, por favor, les rogamos que tengan paciencia y lo hacemos por ustedes y por todos nosotros. Queremos que este templo esté sin infección alguna. Esa es la única razón del cambio al mes de agosto. Muy bien, tenemos nuestros jóvenes que se están graduando. Se están graduando en las universidades, en los high school y en otras escuelas. Queremos reconocerlos y tenemos la fecha de julio 12 para que ellos vengan al templo. No van a estar en el templo, sino que vengan después de terminado el servicio. Vengan como a las 12:15, 2:30, vengan al parking lot de nuestra iglesia y allí le estaremos reconociendo. Las actividades de la iglesia continúan de la forma normal, que para nosotros es una nueva normalidad. Los días miércoles, estudio de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. El día viernes, las parejas. El día sábado tendremos ayuno y oración. Y el día domingo continuamos con los eventos regulares. Y pregunto al pastor Ever si habrá algún otro anuncio que se me haya escapado. Ok, muy bien, esos son todos los anuncios y continuemos adorando el nombre del Señor. Si hubiera algún anuncio más adelante, yo antes de terminar lo estaré dando. Sigamos adorando el nombre de Dios y con nuestro querido hermano Romeo Reyes. A continuación, hermanos, viene un tiempo muy especial para los padres de la iglesia y para ello voy a dejar al hermano pastor que presente a la hermanita que a continuación sigue. ¿Cómo quisiéramos tener a todos los padres aquí en el templo? ¿Cómo quisiéramos ir al basement, al edificio recreacional y tener el banquete acostumbrado? Pero la situación en que vivimos de pandemia nos impide hacer todo aquello. Y tenemos un breve reconocimiento a los padres. Como decía al principio, Dios es nuestro Padre y a Él le hemos dado la gloria. Se la damos ahora, se la daremos por siempre. Pero Dios ha dado padres terrenales y una querida niña de nuestra iglesia. Ella traerá un reconocimiento. Y Isabela Rodríguez, ¿verdad? Ella tiene su participación y pongamos mucha atención. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Efesios 6:2-3. En esta mañana les traigo un poema del Día del Padre. Las manos de papá. Papá tiene manos grandes para cuidarme. Papá tiene manos fuertes, hasta el cielo puede alzarme. Yo me siento bien y feliz en las manos de papá. Papá tiene manos grandes para pasearme. Y cuando un juguete se me rompe, con sus manos lo compone. Papá tiene manos grandes para aplaudirme y celebra mis ocurrencias y llega a acariciarme. 4 letritas le voy a decir que son palabras bonitas para mí. Lo tengo aquí en mi corazón y lo digo contenta y con ilusión. Papá, feliz día. Vamos a orar dando gracias por los padres. Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres el máximo ejemplo de lo que es ser un buen padre. Pero Dios, gracias por los padres cristianos de nuestra iglesia. Bendice a cada uno de ellos, cuídalos y sobre todo que ellos sean los sacerdotes de sus hogares, que ellos continúen protegiendo a su familia. Bendice, Señor, a nuestros padres. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano pastor. Y ahora, hermanos, vamos a invitar a nuestro hermano José Almendares que venga al frente. Él tiene a su cargo las alabanzas al Señor en esta mañana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí cantar un canto para todos los padres presentes y los que los están escuchando. Somos hijos del gran Rey de Reyes. Soy hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, mi Padre, orgulloso estoy. Traigo las leyes divinas como agua cristalina de un manantial. Celestial, mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tu Anamán? Recuerdo su pueblo elegido, 40 años perdido, no le faltó agua ni pan. Mi Padre, Él me ha enviado a decirte que te ama y que seas fiel. Pronto vendrá a buscarte, Jesús vendrá a rescatarte, solo confía en Él. Mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tu Anamán? Recuerdo su pueblo elegido, 40 años perdido,
no le faltó agua ni pan. En el cielo yo tengo una corona que Jesús a mí me prometió. En el cielo yo tengo una corona que Jesús a mí me prometió. Todo aquel que creyera en su palabra, vive eterno y coronado tú serás. Todo aquel que creyera en su palabra, vive eterno y coronado tú serás. Adelante confiando en el Señor, adelante confiando en el Señor. Que el Señor les bendiga, queridos padres. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Que el Señor siga bendiciendo la voz de hermano José Almendares. Y muchas gracias, hermano José. Y ahora, hermanos, a continuación, nuestra hermana Mercedes Reyes tendrá a su cargo la lectura bíblica de la mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Tenemos la lectura bíblica y la encontramos en Éxodo 14, del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendita sea la palabra del Señor. Bien, hermanos, a continuación vamos a invitar a nuestro hermano pastor Enrique Torres que venga al frente y él nos dirigirá en la oración de intercesión. Tenemos mucho por qué orar. Orábamos días atrás por un pastor nuestro, Alberto Topete, y pedíamos sanidad, pero Dios optó por llevárselo. Falleció esta semana, 2 días atrás, a las 6 de la tarde. Eso no significa que Dios no nos ama. Dios tiene planes para nuestras vidas. Queremos orar en esta oportunidad, especialmente por la familia, la viuda, la hermana Norma. Pero usted tendrá muchos otros motivos de oración y queremos presentarlos al Señor. Y vamos a orar por nuestra iglesia especialmente, para que todos tomemos este acuerdo de cambio, lo tomemos para bien. Vamos a orar. Padre, tu pueblo viene delante de tu presencia. Tu pueblo que te ama, tu pueblo que confía en ti, tu pueblo que ha experimentado maravillas a través de los tiempos. Ese pueblo que sabe que en las necesidades clamamos a ti y tú nos oyes. Y aquí estamos.
en el nombre de Jesucristo, protegido por aquella preciosa sangre del Calvario, estamos delante de tu presencia. Y Padre, queremos implorarte que tú remuevas esta pandemia. Señor, esta ciudad de Los Ángeles, el número de los contagiados, tú sabes que sigue creciendo. El número de los muertos. Y Padre Santo, levanta esto. Y Padre, que podamos darte a ti toda la honra y la gloria al ver que tú has terminado. Y mientras tanto, vivimos en tu voluntad. Padre, queremos implorarte por la hermana Norma Topete, que su esposo falleció. Bendícela a ella y bendice a toda su familia. Y Padre, queremos implorarte por los miembros de nuestra iglesia que están enfermos, están en hospitales. Te rogamos por nuestra hermana Shani Vargas, Señor, que fue operada, y que tú la recuperes, que pronto ella esté perfectamente bien para que esté adorando tu nombre con alabanzas. Bendice a su esposo Adolfo y te damos gracias por recuperarlo. Padre, te presentamos todas las peticiones que tus hijos tienen. Y Padre, óyenos, responde a ellas. Gracias porque tú nos oyes y gracias porque tú nos amas. Todo esto lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ahora en este mismo espíritu de adoración dejamos el tiempo a nuestro hermano pastor Eber Monterroso, quien tiene a su cargo esta mañana la exposición de la palabra del Señor. El tiempo es suyo, hermano. El Señor le bendiga a cada uno en su hogar, donde quiera que se unan a nosotros en este culto. Es una bendición poder a través de este medio llegar a su hogar o a su familia con la predicación de la palabra del Señor. Les invito a que tengamos una palabra de oración para pedir la dirección de Dios para que la bendición de la palabra sea en abundancia en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es la fuerza, es el poder y es la autoridad, Señor, que se mueve en medio de tu pueblo. Aún en tiempos difíciles, podemos, Señor, ser consolados, fortalecidos y ser guiados, Señor, a través de ella. Suplicamos, mi Señor, que tú bendigas a tu pueblo que escucha esta palabra y que sea esta como ríos de agua viva a través del Espíritu Santo, Señor, llenando y fortaleciendo sus almas. Suplicamos, Señor, que tú limpies la mente y el corazón de tu pueblo para poder recibir esta palabra con toda solicitud. Y como dice tu palabra, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama, Señor, nuestra alma por el agua, Señor, de tu palabra. Bendícenos a través de ella y te damos gracias por tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo y vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 13 y otros versículos en el capítulo 14.
Y vayamos ahí en Éxodo 13 y vamos a leer empezando en el versículo 17. Y no leeremos todos los versículos por razones de tiempo, pero leemos la base de la predicación de esta mañana. Y en el versículo 17 del capítulo 13 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino, Dios no los llevó por el camino de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En el versículo 20 del capítulo 13 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y el capítulo 14, en el versículo 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Y notemos aquí, ¿verdad?, que les ordena y les dice: den la vuelta. Dice: y acampen delante de Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y vayamos al versículo 10, y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel primero temieron en gran manera, y luego clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y la respuesta de Moisés al pueblo que se quejaba y que desfallecía, le dijo: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y el 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos,
Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por arrecio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y todas las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ver, hermanos, en este precioso pasaje de la palabra de Dios, cómo Dios le dice al pueblo de Israel que marchen en un tiempo en que ellos dudaban. Y en medio de la marcha del pueblo de Dios suceden muchas crisis, como el pueblo de Israel pudo experimentar una crisis de fe. Nosotros también enfrentamos crisis de fe y crisis de enfermedad y tantas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Pero en medio de ellos, hoy quiero que veamos 4 cosas que manifiestan el obrar de Dios en medio de tiempos de crisis. Y cuando hablamos de obrar, hablamos de ejecutar una cosa. El diccionario dice que la obra es el resultado del trabajo o la acción. Una acción es poner por obra todos los elementos para conseguir un fin. Y cuando hablamos de una crisis, es un cambio desfavorable sobrevenido en una enfermedad, un problema, un conflicto, una tensión o la escasez. Y Dios obra o acciona en medio de tiempos desfavorables, de enfermedad o de conflictos, para librar a su pueblo y darle la victoria sobre sus enemigos. El contexto en el que se escribe este pasaje es que el pueblo de Israel había estado a esclavo por más de 400 años. Dios mostró 10 señales, prodigios en el pueblo de Israel para que Faraón los dejara salir de Egipto. Y cuando sucedió la última plaga de la muerte de los primogénitos, Faraón no quería saber ya nada más del pueblo de Israel y le dice: váyanse. Y ahí es donde empieza el pueblo de Israel su peregrinaje en esta jornada que le llevaba hacia la tierra prometida. Y sin duda que se enfrentaban a una situación de inseguridad, de incertidumbre, que ellos no podían entender realmente el plan que Dios estaba ejecutando en su momento. Y ahí es donde ellos se encontraron en el primer obstáculo para llegar en su marcha hacia la tierra prometida. Entonces, ¿cómo obra Dios en su pueblo en medio de la crisis? Y 4 maneras del obrar de Dios que estaremos viendo en esta mañana, que cómo Dios obró en medio de una crisis en el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de una manifestación al pueblo de Israel, podemos entender, hermanos, que esas manifestaciones y el obrar de Dios continúa en cada uno de nosotros, continúa en su pueblo. No fue específico solamente para Israel, porque Dios cuida de su pueblo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Dios, en primer lugar, Dios obra
guardándonos de la tentación. Ahí en el capítulo 13 y el versículo 17 dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ahora, ¿por qué no los llevó por el camino de los filisteos? Dice que estaba cerca. Y dicen que para llegar de donde el pueblo de Israel salió hacia Canaán, la tierra prometida, por esa ruta de los filisteos les hubiera tocado caminar quizá 10 a 12 días. Pero Dios dice que no los llevó por ahí, conociendo el pueblo de Dios, conociendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Y dice que porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Había un desafío y una tentación al enfrentar a los filisteos, de tal manera que el pueblo de Dios iba a estar tentados para volver atrás a su antigua situación, a la esclavitud, a un lugar de servidumbre. Entonces, y el capítulo 14 y versículo 2 dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot en Midol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y es interesante que en la jornada del pueblo de Israel podemos ver que la primera jornada el pueblo de Israel llegó a Sucot. Ahí descansaron el primer día. Y luego fueron de ahí a Etam. Y Etam estaba en la parte norte del Mar Rojo, casi al borde, de tal manera que para pasar al lado oeste del Mar Rojo no les quedaba mucha distancia y bien pudieron pasar y caminar al lado del Mar Rojo por el lado oeste, de tal manera que evitarían el camino o el enfrentar a los filisteos. Pero ya estaban ahí. Pero la voz de Dios le dice que regresen, que den la vuelta para que regresen otra vez hacia el lado este, caminando hacia el sur por el Mar Rojo. Y también dice ahí en el 14, 18, dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y podemos ver, hermanos, que estaban casi a punto de pasar al otro lado del Mar Rojo, y Dios les dice que regresen. Y cuando los hace regresar por una vía larga, y a veces no entendemos por qué no vemos la situación de encontrar la solución a los problemas o de salir de una crisis como la que estamos viviendo en este tiempo. Pero aquí el obrar de Dios en esta historia podemos ver que el pueblo de Israel necesitaba pasar por un proceso de crecimiento en cuanto a su fe. Aunque habían visto 10 señales en Egipto poderosas, y habían ellos visto con sus ojos lo que Dios había hecho, mas sin embargo todavía su corazón no había sido afirmado en creer que un Dios, el que los había sacado, era el Dios todopoderoso. Y en segundo lugar, el obrar de Dios en medio de la crisis. Dios obra con su presencia continua en su pueblo. Él dijo que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, sino que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el capítulo 13 y versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego
para alumbrarlos al fin de que anduviesen de día y de noche. El cuidado de Dios en medio de su pueblo. Podemos ver cómo Dios obraba trayéndoles esa columna de fuego para que caminaran durante la noche. Y no sé si usted habrá estado en un desierto, pero en el desierto hay un frío terrible durante la noche. Y Dios se encargó de ponerles esa columna de fuego para que se calentaran, no solamente para guiarlos y que ellos pudieran caminar seguros y pudieran ver la dirección donde Dios los llevaba, pero también para poderse refugiar en medio de aquel frío aterrador. Y si ha estado también en un desierto en el día, sabemos que hay un calor terrible, pero Dios se encargó de ponerles una nube para que ellos pudieran caminar sin fatigarse. Y ese es el obrar de Dios. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El cuidado de Dios, la presencia continua de Dios, que no importa la adversidad o el calor o el frío que produzca la adversidad en nuestras vidas, la seguridad es de que Dios está en medio de aquella situación y está guardándonos continuamente. Y en tercer lugar, el obrar de Dios en medio, o cómo obra Dios en medio de la crisis. Dios obra dando seguridad a su pueblo en tiempo de crisis. Porque muchas veces caminamos en el mundo con muchas inseguridades. Hay gente que es insegura casi para todas las cosas, para emprender viajes, para emprender metas, para hacer las cosas, para desenvolverse en sus labores diarias. Hay muchas dudas, hay muchas crisis en la vida del ser humano. Dios nos evita a que actuemos, o Dios nos invita a que en medio de la crisis nosotros actuemos con fe. La fe trae confianza, la fe trae esperanza, la fe nos hace caminar con seguridad en la vida. En este pasaje encontramos uno de los desafíos más grandes de la Biblia. Moisés nos muestra un acto extraordinario de fe en cuanto al creerle a Dios y hacer lo que Él le había mandado. Y dice en el capítulo 14 y versículo 9, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y es interesante que nosotros conocemos 10 señales que hizo Dios en Egipto, pero ¿verdad? También podemos contar esta última señal que Dios hizo a los egipcios y como testimonio para el pueblo de Israel. Cuando los llevó, endureció el corazón de Faraón. Y Faraón dijo: ¿por qué los he dejado ir? Y decidió ir a tomarlos nuevamente para que vinieran a Egipto y le sirvieran. Mas sin embargo, Dios había obrado endureciendo el corazón de Faraón para glorificar su nombre y para que su nombre fuera dado a conocer a todas las naciones. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, dice, en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará. No dice mañana ni pasado, dice hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y lo interesante de esto, la palabra de Dios dice que no es con espada ni con ejército, mas es con el Santo Espíritu de Dios. Y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios dirigió a Israel a lo que parecía ser una trampa, porque así lo declararon los egipcios. Están encerrados en el desierto, no tienen para dónde ir. No había manera de escape excepto el camino por el cual habían llegado. Y el ejército de los egipcios estaba bloqueando aquel camino donde ellos podían regresar, o quizá anhelaban regresar. Humanamente hablando, hermanos, los egipcios podían fácilmente vencer a los israelitas, desarmados y cansados. ¿Quién podría oponerse en resistencia en contra de los caballos y los carros de guerra de Faraón? No había dos caminos para elegir para el pueblo de Israel. Dios no podía omitir el camino, pues ellos necesitaban marchar a través del mar. Era su vía de escape. No había cabida para la duda. Su camino estaba amurallado y ellos no podían perdérselo para poder aventurarse y pasar hacia el otro lado. Entonces, hermanos, sabiendo de que Dios nos da la seguridad en medio de la crisis, Dios nos da la seguridad invitándonos a que no tengamos temor. Como seres humanos, es normal que tengamos muchos temores cuando nos enfrentamos a la crisis en la vida. La palabra de Dios nos exhorta a que no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. El temor nos paraliza, el temor nos priva de alcanzar muchas cosas en la vida o de poder salir pronto de una crisis. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces sucede. Cuando yo era niño, una vez me encontré con una culebra, una serpiente pequeñita como de un pie de largo. Y yo me quedé paralizado, como que me había hipnotizado aquella culebra. Y no caminaba ni para atrás ni para adelante. Y estaba ahí como una estatua. Y un animal tan pequeño y que yo fácilmente podía brincar. Mas sin embargo, eso es lo que hace el temor. Paraliza y nos detiene para seguir avanzando. También el Señor nos da la seguridad y nos invitándonos a que estemos firmes. Cuando vemos en el ejército, cuando le dicen a alguien que esté firme, al soldado, se está firme, recto, inmóvil. Pero aquí el pueblo de Israel quizá querría correr para un lado y para el otro.
buscando la solución, pero la promesa o la palabra de Dios que es: estén ustedes firmes, estén bien parados esperando, no se amedrenten ni corran para un lado y para el otro, sino esperen en el Señor. Él nos da la seguridad invitándonos a que en fe veamos la salvación que Él hará. Dice: ve la salvación que Él hará en vosotros. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y los enemigos de Jehová serían destruidos, y le podría decir a Israel entonces: Jehová peleará por vosotros. Y hermanos, en esta situación difícil en la que estamos viviendo, el Señor nos dice, que nos invita a que estemos firmes, a que no tengamos temor. Nos invita a que el Señor es el que dará la salvación. Él nos invita y nos recuerda que Él peleará por nosotros. Él nos dice que debemos estar tranquilos, que no hay razón para qué perder el sueño o para qué desesperarnos. Él dice: estén tranquilos, que veamos hacia adelante, que no veamos hacia atrás y nos quedemos contemplando lo que sucedió ayer, sino que veamos hacia adelante, que hay un mar que está por delante. Es verdad, esta epidemia que azota al mundo entero está ahí como un mar, pero caminando con fe, nosotros pasaremos con el poder de Dios, en el poder de su palabra, para el otro lado donde viene la victoria. Y me llama la atención que Faraón, él escogió, dice, los 600 de los mejores carros que él tenía. Y el Señor los empezó a desarmar, a quitarle las llantas, a desarmarlos, hermanos, los destruyó. Y eso me hacía pensar que este virus que hoy enfrentamos, ¿verdad?, está lleno de tentáculos. Pero hermanos, confiemos en el Señor, que Él le deshacerá y destruirá esos tentáculos de tal manera que no se puedan adherir a la superficie y podamos seguir contagiándonos. Confiemos en el Señor en medio de esta situación, que pongamos nuestra fe en acción, porque dice, le dijo a Dios a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di al pueblo que marche, que ponga esa fe en acción. Y le dice: ¿qué tienes en tu mano? La vara que Moisés tenía en su mano. Y hermanos, cuando vamos al libro de Isaías, nos recuerda que el Señor Jesucristo, Él es, en la profecía de Isaías dice que es el vástago que retoñará del tronco de Isaí. Y esa vara, hermanos, se llama Jesucristo. Y el poder de su palabra nos sostendrá y nos ayudará a seguir hacia adelante. Dios obra protegiendo a su pueblo. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba, dice, en pos de ellos. Los egipcios venían casi para alcanzarlos y tomarlos prisioneros, pero el ángel de Jehová fue atrás del pueblo de Israel, y la columna de nube y la columna de fuego fueron atrás. Y dice que esa columna era oscuridad para los enemigos, pero también era luz para el pueblo de Israel. Y es lo que Dios hace, que pone oscuridad y tinieblas a nuestros enemigos, pero a nosotros nos alumbra para que sigamos caminando seguros, confiando en Él, que es el Todopoderoso y que todo lo puede. Dios controla los tiempos y los eventos. Él da luz para guiar a su pueblo. Él pone tinieblas a sus enemigos. Él usa fuerzas naturales y celestiales para librarnos de nuestros enemigos. Dios hace milagros para la salvación de su pueblo. Dios trastorna a sus enemigos y los destruye. Y para concluir, hermanos, el obrar de Dios en medio de una crisis. ¿Cómo obra Dios? Dios obra guardándonos de la tentación, dice la palabra, que no
nos pondrá en una tentación más de la que podamos nosotros soportar. Dios obra con su presencia continua en medio de su pueblo. Dios obra dando seguridad a su pueblo en tiempo de crisis, y Dios obra protegiendo a su pueblo de sus enemigos. Y algunas verdades que podemos aplicar a nuestras vidas en este mensaje es que para seguir la guía de Dios hay que mirarlo a Él. Los que equivocan el camino son los que apartan su vista del Señor. Y que Dios da la guía necesaria cada día, pero debemos de buscarle a Él continuamente. Que en su dirección Dios provee luz para el tiempo de oscuridad y su refugio para tiempo de calor. Estemos seguros de que la presencia de Dios está con nosotros en este tiempo de crisis en el mundo entero. Nosotros desconocemos el propósito de Dios, pero Él tiene perfecto control de nuestro caminar. Tengamos la absoluta seguridad de que Dios nos guía, aunque el enemigo nos amenace o el mar esté delante de nosotros. Dios protege y librará y abrirá el mar para que podamos pasar al otro lado en victoria sobre los enemigos amenazadores. Y miraremos hacia atrás y veremos la gloria de Dios y le adoraremos y le daremos gloria por lo que Él hace y por lo que Él ha hecho y lo que hará en nuestras vidas. Así que confiemos en Él, que no hay más crisis más grande que el Señor no pueda sostenernos y no pueda hacernos pasar por ellas. Y no quiero terminar sin hacer una invitación a aquellos que quizá están caminando por el desierto sin ninguna dirección, sin saber a dónde llegarán al fin de la jornada en este mundo. Quizá traes al enemigo de tu alma que te persigue y por delante hay un mar que tus méritos o tu capacidad no podrán o no te podrán ayudar a que tú pases al otro lado, porque vendrá el día del juicio que vendrá sobre la humanidad. Un día estarás ante el trono del juez justo, quien juzgará, dice la palabra, a los vivos y a los muertos, y te juzgará por tus acciones. ¿Cuál será el resultado de ese juicio? ¿A dónde irás en la eternidad? Pero hoy tienes la oportunidad de pasar el mar para escapar de la muerte eterna. Jesucristo es tu escape. Entrégale a Él tu vida hoy y serás salvo de la condenación y obtendrás la vida eterna. Y te hago una invitación: si no has entregado a Cristo tu vida, te invito a que hagas esta oración conmigo y con sinceridad de corazón te entregues a Él y corras a Él. Te invito a que ores. Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón en esta hora por mis pecados. Me he sentido como en un desierto y hay tiempos en que parece que tuviera una sed profunda y no encuentro con qué calmarla. Pero hoy, Señor, yo vengo a ti para que de esa agua de vida que Jesucristo ofrece sea calmando mi sed y mi alma. Te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador, reconociendo primero que soy pecador, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados. Y reconozco que te necesito y entrego mi vida a ti.
para que de hoy en adelante puedas, Señor, poner tu gloria en mi vida y en mi caminar. Yo no puedo vencer algunas tentaciones y obstáculos, pero acudo a ti y te suplico que tú me des el poder y la autoridad, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y si alguien hizo esta oración, ahí donde usted está, vaya, enciérrese en un lugar secreto y dígale al Señor que le necesita, y la decisión que usted ha hecho, afírmela buscando al Señor y congregándose en un lugar donde se predique la palabra del Señor. Así que el Señor le bendiga al pueblo de Dios y nos siga fortaleciendo y sigamos creciendo en fe en Él. Que Dios les bendiga. Bien, después de haber escuchado hermoso mensaje de esta mañana, hermanos, para ir terminando ya nuestro servicio al Señor, nuestra adoración al Señor, voy a invitar a mi hermana Sara Hernández, que tiene el último himno, el número 356, Lejos de mi Padre Dios. A continuación, mi hermano pastor vendrá para la bendición final. Que Dios les bendiga, hermanos. Himno número 365, Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Hemos venido a adorar a Dios, hemos tratado de cantar aún con la mascarilla, hemos oído la palabra de Dios
que nos dice a la Iglesia Bautista Hispana que marche, y marchamos en fe en medio de esta pandemia. Queremos, antes de recibir la bendición final, los síndicos de nuestra iglesia, por ser hoy el Día de los Padres y su familia, lo están pidiendo en sus hogares, no estarán para levantar los diezmos y las ofrendas. Así que les pedimos por favor que los guarde y venga el próximo domingo. Vuestros diezmos y ofrendas son de gran bendición para continuar en este tiempo difícil adelante. Así que lo esperamos el próximo domingo. Recibamos la bendición final. Gracias, Padre, porque no hay mar profundo que tú no puedas abrir. Gracias porque en medio de estos momentos difíciles, tú nos dices que marchemos. Y Padre, no la vara de Moisés, sino el brazo poderoso de Cristo. Él abre y hace camino donde no hay camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este servicio. Y Padre, bendecimos a nuestros hermanos en sus hogares. Lo bendecimos con la bendición del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por ahora y por siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Y a qué hemos venido? Demos la gloria a Dios, levantemos los brazos al cielo y digamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios ricamente les bendiga y que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén y amén.